Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase. Yo soy el profesor doctor Enrique Pérez Girala y les voy a dar la clase que trata sobre el tema de tumores benignos y pseudotumores de fosas nasales y senos paranasales. Bueno, son patologías bastante frecuentes, bastante comunes en la población en general, que afectan la nariz, las fosas nasales y los senos paranasales, que acuden a la consulta frecuentemente. Tenemos que son neoplasias nasosinusales, entre las cuales podemos dividir en benignos y en malignos. En esta clase vamos a hablar sobre todo de los tumores benignos de fosas nasales y senos paranasales, que representan alrededor del 3% de lo que son los tumores del tracto aerodigestivo superior. Eso sumado a lo que son los malignos. Vamos a hablar de los tumores benignos que tienen potencial, esto quiere decir tienen posibilidad de malignizar en el transcurso de la enfermedad, y recalcar que sobre todo es muy importante un buen diagnóstico para hacer un correcto tratamiento. Siguiendo podemos asistir a los tumores que son inflamatorios. Entre los tumores inflamatorios que generan a través de una reacción inflamatoria en la mucosa que recubre la nariz y los senos paranasales, tenemos a los pólipos y una patología específica de la que vamos a hablar después, que es la poliposis, los quistes de retención, los granulomas, los mucoceles, el micetoma y los granulomas de colesterol, entre otros. Podemos citar también a los tumores epiteliales, como el papiloma escamoso, el papiloma schneideriano y el adenoma pleomorfo, son los que están originados en el epitelio. Tenemos a los tumores no epiteliales, a los tumores originados en el hueso y el cartílago, son los osteomas, los condromas, el fibroma osificante y la displasia fibrosa. Los originados en los tejidos blandos, el fibroangioma juvenil o el nasoangiofibroma también como lo conocemos, los hemangiomas, el hemangiopericitoma, el hemangioma capilar lobular, los tumores nerviosos, la fibromatosis agresiva y el mixoma. Y los tumores provenientes de tejidos vecinos, tenemos meningiomas, tenemos tumores odontogénicos también bastante frecuentes, neuroectodérmicos y teratomas. Entrando específicamente en las patologías que nos competen más a los otorrinos, vamos a hablar un poquito de la poliposis. La poliposis no es más que un proceso inflamatorio crónico de la mucosa nasal. Hablar de proceso inflamatorio crónico de la mucosa nasal, esto abarca toda la mucosa nasal cuando hablamos de poliposis. No un solo pólipo en la fosa nasal nos puede hablar de poliposis, no dos pólipos, sino que poliposis generalizada en toda la mucosa nasal. Acá vemos en la primera imagen de la izquierda, en una rinoscopía anterior, la imagen de cómo se va a ver un pólipo emergiendo hacia la narina, hacia el vestíbulo nasal. En la del medio lo mismo, un poquitito más nítido. Y en la imagen de la derecha vemos varios pólipos que están del techo de la fosa nasal emergiendo. La poliposis es más frecuente en hombres de alrededor de 40 años de media, pero puede aparecer a cualquier edad, desde la infancia hasta la edad adulta avanzada. Está muy relacionado con otras patologías como la fibrosis quística, la intolerancia a la aspirina, el asma, las rinitis alérgicas y las no alérgicas, y con los antecedentes de poliposis familiar. La clínica que vamos a encontrar en estos pacientes, cómo acuden a la consulta. Van a consultar por obstrucción nasal, rinorrea, cefalea o dolor de cabeza. Volviendo un poquito arriba, vamos a escribir un poco la rinorrea. La rinorrea puede ser anterior, que es cuando se exterioriza a través de la narina,
o puede ser posterior cuando cae por la rinofaringe a la orofaringe. La rinorrea generalmente en una poliposis no complicada es de color blanco, transparente, bastante espesa, la secreción muy molesta, que obviamente puede cambiar de coloración en ocasiones con infecciones eh, agregadas. Puede venir con sinusitis, como dijimos, cuando hay infecciones agregadas, porque estos pólipos generalmente obstruyen todos los orificios de drenaje naturales de los senos paranasales a la fosa nasal. Entonces esto genera una acumulación de moco y esto posteriormente es un caldo de cultivo que se infecta y puede generar sinusitis. El paciente está muy irritable por la situación muy incómoda y muy molesta que producen los síntomas y le cuesta mucho conciliar el sueño, no puede dormir porque tiene que dormir con la boca abierta, es incómodo, no encuentra al lado y le falta aire. El diagnóstico es inminentemente clínico y endoscópico. Los síntomas que tiene el paciente que nos comentan nos hace sospechar de una obstrucción nasal de etiología polipoidea y a la endoscopía nasal, usando un endoscopio de 0, de 30 grados, introducimos en la fosa nasal y vemos las cavidades nasales llenas de pólipos. Para complementar el diagnóstico podemos pedir estudio de imágenes. El que más utilizamos, el que sugerimos es una tomografía simple, después de haber visto los pólipos, obviamente, una tomografía simple de senos paranasales y de fosas nasales, en la que vamos a observar un velamiento bastante importante en la mayoría de los senos paranasales. Hablamos de poliposis cuando se observan pólipos en la mayoría de los senos paranasales. La tomografía sugerimos pedir siempre en los tres cortes axiales, coronales y sagitales. ¿Cuál es el tratamiento médico? El tratamiento es inminentemente médico. Al ser una enfermedad de la mucosa de la fosa nasal y los senos paranasales, el tratamiento es médico con antiinflamatorios, antialérgicos y eventualmente antiinflamatorios esteroideos, ya sea por vía oral o por vía tópica. Usamos los sprays nasales y ante el fracaso o la insuficiencia del tratamiento médico para conseguir el resultado deseado, optamos por la cirugía. La cirugía no tiene necesariamente un fin curativo, de hecho no va a curar la enfermedad, pero sí permite que el tratamiento tópico pueda ser mejor utilizado, pueda llegar y abarcar más regiones de la fosa nasal, entonces puede controlar mejor la enfermedad. La cirugía endoscópica de fosas nasales y senos paranasales para la poliposis, lo que se hace es se resecan la mayor cantidad de pólipos y mucosa inflamada que se observa a simple vista, se abren todos los senos paranasales, se abre el ostium del seno maxilar, se hace una etmoidectomía, que es abrir todas las celdas etmoidales anteriores y posteriores, se intenta abrir el receso del frontal y se abre el esfenoide. A manera que con el spraycito nasal que usamos a manera de tratamiento antiinflamatorio tópico, este spray pueda llegar a todos los senos paranasales más fácilmente, pudiendo así controlar este cuadro que es inminentemente inflamatorio. Eventualmente, ante variantes anatómicas que hagan muy complicada la cirugía exclusivamente por vía endoscópica, se puede utilizar una vía combinada. Esto ya no es lo más frecuente porque ha avanzado mucho la técnica quirúrgica endoscópica, así que solamente saber a modo de comentario que eventualmente se podría llegar a hacer una cirugía combinada. La combinada es que se trabaja mayormente por vía endoscópica, pero eventualmente para el acceso al frontal o al maxilar se hace una incisión externa que se puede hacer para el maxilar, una cirugía de Caldwell-Luke, que es una incisión en el surco gingival, gingivolabial, para acceder al maxilar directamente.
y superciliar o infraciliar o la incisión de Lynch que está en esa zona para acceder directamente al frontal. Hablamos de otra patología que es el pólipo antrocoanal o pólipo de Killian. Es una lesión benigna que afecta a todas las edades, que consiste en una formación polipoidea de la mucosa antral. Antral quiere decir el antro del seno maxilar, que del antro del seno maxilar o del seno maxilar, para que sea más sencillo entender, está el origen de una lesión polipoidea que sale y se exterioriza generalmente a través del ostium u orificio accesorio de drenaje del seno maxilar a la fosa nasal. Este se dirige para atrás, como vemos en la imagen amarilla, y cae a la rinofaringe. A través de la coana accede a la rino o a la nasofaringe. El diagnóstico se hace, hay veces que se puede hacer con una simple rinoscopía anterior, eventualmente podemos llegar a una rinoscopía posterior o con un fibroscopio o endoscopio rígido para observar directamente que es un solo pólipo que emerge del seno maxilar y se dirige a la parte posterior de la fosa nasal, pudiendo llegar hasta la rinofaringe e incluso hasta la orofaringe. El diagnóstico, como dijimos, también se puede complementar con una tomografía para confirmar nuestra sospecha de diagnóstico y el tratamiento es la remoción endoscópica por la fosa nasal o por boca. Generalmente la liberación de este pólipo se hace por vía endoscópica y en ocasiones cuando es muy grande y ya ocupa la rinofaringe, el orificio de la fosa nasal ya es muy chico para sacar el tumor, entonces se termina sacando por la boca. Vemos en la siguiente imagen una tomografía en la parte de arriba. A la izquierda tenemos un corte coronal, a la derecha un corte axial, en el que vemos en la imagen de la izquierda una tumoración ocupando la rinofaringe que está inmediatamente por debajo del seno esfenoidal. Y en la imagen de la derecha vemos hacia el lado izquierdo, vemos también una tumoración que emerge del seno maxilar y se dirige para atrás. En el seno maxilar del lado derecho de esa misma imagen vemos un velamiento que podría corresponder a otro pólipo o que podría corresponder a un quiste de retención. El diagnóstico por imágenes, el diagnóstico diferencial es muy difícil de confirmar. En la imagen de abajo a la izquierda vemos el pólipo emergiendo del ostium del seno maxilar y abajo también en la otra imagen vemos un pólipo que está yendo hacia atrás, hacia la coana. Acá vemos el pólipo cuando está saliendo de la fosa nasal. Hacia la izquierda de la imagen vemos la pared medial del seno maxilar. Hacia la derecha vemos el tabique. En el medio, lo que está más rojito y desplazado es el cornete medio. Y entre el cornete medio y la pared medial del seno maxilar vemos saliendo al pólipo. Y a la oroscopía, hay ocasiones en las que podemos ver una lesión de aspecto polipoideo cayendo por detrás del paladar blando proveniendo de la rinofaringe. Esto genera una voz gangosa, obstrucción nasal y es fácilmente solucionable con una cirugía. La cirugía es principalmente endoscopia en la actualidad, pero anteriormente para obtener un mejor acceso, sobre todo al pedículo en donde estaba insertado ese pólipo, se hacía una abertura, como les dije, en el surco gingivo-labial, se hace una osteotomía en la pared anterior del maxilar y se accedía directamente al seno maxilar pudiendo resecar el pólipo. Acá vemos la imagen de los diferentes pólipos que tiene la característica que en la raíz vemos su pedículo de inserción, vemos después tiene un espacio finito y como un cuello, que generalmente el cuello corresponde al ostium por donde está saliendo, al agujerito del seno maxilar que es por donde está saliendo. Cambiando de patología, vamos a lo que son los quistes de retención. Los quistes de retención son una patología muy frecuente que encontramos. Generalmente es un hallazgo muchas veces casual, ya que dan muy pocos síntomas. A veces el clínico, el neurólogo
o los pacientes que son un poquito alérgicos, tienen dificultad respiratoria, pero en una tomografía encontramos estas imágenes que vemos en el piso del seno maxilar izquierdo, que hay al comienzo y en personas sin experiencia asusta un poquitito porque es una imagen tumoral rara, pero generalmente no da mucha sintomatología a no ser de que sea excesivamente grande y obstruya el seno de drenaje, el orificio de drenaje natural del seno afecto y genere sinusitis recurrente. Es mucho más frecuente encontrarlos en los senos maxilares. Presentan un aspecto redondeado con, con convexidad para arriba y no necesitan tratamiento generalmente, a no ser de que, como digamos, genere una obstrucción y sinusitis a repetición. Los síntomas eventuales, se puede sentir una ligera pesadez a nivel de la cara, cuando es propio de este quiste. Pero la mayoría de las veces es hallazgo casual y no requiere tratamiento médico ni quirúrgico. Después tenemos los mucoceles de senos paranasales. Mucoceles es un tema que a mí me interesa mucho, que son tumores benignos, que son quistes, pseudoquistes realmente expansivos, que presentan como una pared o una cápsula que es de la mucosa modificada del epitelio que recubre los senos paranasales. Se dan generalmente en regiones neumatizadas y la fisiopatología es súper interesante. Se obstruyen los ostium de drenaje de los senos paranasales. Esto genera una inflamación que se produce como un quiste que va creciendo progresivamente, que se da muy comúnmente por algunas variantes anatómicas, por alteraciones óseas o alteraciones inflamatorias. Se tranca el ostium de drenaje y es como que se empieza a cargar el seno afecto y esto termina generando una remodelación ósea, como que expande el seno que está ocupando y genera una deformidad o una alteración en la anatomía de ese seno, obviamente velando su contenido. Es más frecuente en adultos de 40 a 50 años y acá vemos la imagen a la izquierda del señor mayor. Vemos cómo tiene la órbita del lado izquierdo desplazada para abajo y para afuera. Esto es porque un mucocele expandió el seno frontal hacia el lado izquierdo y va empujando las estructuras vecinas. Un mucocele puede invadir órbita, puede invadir la frente, puede invadir la base del cráneo, puede invadir la pared lateral, la pared posterior, todo lo que está alrededor puede ser invadido por el mucocele. A la derecha, en la imagen de la derecha del paciente más joven, vemos sí un desplazamiento un poquito más sutil, leve desplazamiento que nos puede hacer sospechar de la presencia de un mucocele. Los signos y síntomas dependen de dónde se estén localizando. Puede haber obstrucción nasal, rinorrea, dolores de cabeza y la tumoración cuando se exterioriza, como les expliqué anteriormente. Se localiza más frecuente hacia la región del etmoide frontal, a veces solo en el frontal, a veces en el etmoide, más raro en el maxilar y en el esfenoide. El diagnóstico es clínico y tomográfico. Eventualmente, cuando hay alguna duda diagnóstica, se puede pedir una resonancia magnética nuclear y el tratamiento es la cirugía, es la marsupialización, es la abertura de esta cavidad a una abertura amplia, de manera que no vuelva a cerrarse o obliterarse y no vuelva a generar el mismo problema. Acá vemos imágenes de mucocele, imágenes por endoscopía. Realmente la imagen A es una imagen en donde se ve arriba una formación redondeada que corresponde al mucocele cerrado y en la imagen B ya es postquirúrgico, posapertura del mucocele y como vemos que se saca toda la pared del mucocele dejando bien abierta de manera que eso no vuelva a recidivar. En la imagen tomográfica de abajo a la izquierda vemos este mucocele que es el que se abrió, que estaba afectando el etmoide y velando completamente el frontal del lado derecho.
En la imagen de la derecha, de la tomografía de abajo a la derecha, vemos un mucocele del seno maxilar, cómo invade la órbita, excede los límites del seno maxilar hacia los tejidos blandos y hacia la fosa nasal. Esto es un mucocele que debe ser abierto y marsupializado al exterior para que mejoren los síntomas y dejen de expandir y generar destrucción local. Acá vemos la imagen de un mucocele en el efenoide, vemos cómo está creciendo. Esto potencialmente es bastante complicado porque como es un proceso expansivo, y en el efenoide sabemos que tenemos la base de cráneo, tenemos estructuras nobles alrededor, tanto nervio como vasos sanguíneos. Esto podría generar un problema bastante complejo si permitimos su expansión. En la imagen de la mano derecha ya es abriendo ese mucocele. Pasando a otra patología, antes de pasar al papiloma, volvamos un ratito al mucocele. El mucocele generalmente tiene un contenido mucoso, como dice su nombre, estéril, ¿sí? Cuando este contenido mucoso estéril se sobreinfecta, es cuando llamamos un mucopiocele y ahí se agregan los síntomas infecciosos, mayor inflamación, mayor dolor y más descompensación del paciente. Eso requiere un tratamiento antibiótico agregado, obviamente, para manejar la infección y posteriormente un drenaje quirúrgico con mayor motivo, ya que ya presentó una complicación agregada. Vamos a otra patología que es el papiloma schneideriano. El papiloma es un tumor benigno que es localmente agresivo y lo peculiar es que tiene potencial de malignizar y transformarse en un carcinoma escamoso. Corresponde a un 1 al 4% de los tumores nasosinusales. Generalmente se origina en la pared lateral de las fosas nasales e invade todo lo que hay alrededor. Es más frecuente en los hombres de quinta década para adelante y está asociado con el HPV, que es el virus del papiloma humano, números 11, 6, 16 y 18. El papiloma puede estar asociado a poliposis o no, generalmente es unilateral, genera obstrucción nasal, epistaxis, que es el sangrado nasal, rinorrea anterior y posterior, sinusitis por obstrucción de los ostium, que es el mecanismo preferido de los tumores de los senos paranasales para generar la sinusitis, anosmia, que es la disminución del sentido del olfato, y epífora, que es el lagrimeo excesivo. Esta epífora se ve generalmente cuando estos tumores están obstruyendo el conducto lacrimonasal. El tratamiento es quirúrgico y se lo trata agresivamente y es la remoción del tumor con márgenes porque conocemos su potencial maligno y si dejamos un poquito de márgenes presentes de esto puede malignizar en algún momento y es muy frecuente la recidiva. Al observar la imagen vemos la característica del papiloma invertido a la ectoscopía, a la macroscopía, vemos que es, a diferencia del pólipo que es una superficie mucho más lisa, el papiloma invertido tiene un aspecto papilomatosis de múltiples mamelones uno al lado de otro y con superficie bastante irregular. Hay otros tipos de papiloma menos frecuentes que podemos citar, que es el papiloma septal, que es parecido a una verruga vulgar, el papiloma invertido, que es el que estuvimos hablando, y los papilomas cilíndricos, que es la rinosporidiosis, que es mucho menos frecuente. Hablando un poco de la clasificación, usamos la clasificación de Krauss, en el que el T1 está solamente en la fosa nasal, en el T2 la enfermedad está limitada al seno etmoidal y la parte alta y media del seno maxilar, en el T3 la enfermedad afecta a la pared inferior y lateral del seno maxilar o se extiende al frontal y al etmoides, y el T4 es cuando excede los límites de las fosas nasales. Para hacer el diagnóstico pedimos una tomografía, ¿sí? En la que podemos observar la tumoración en la fosa nasal. Generalmente pedimos una tomografía contrastada en la que podemos evaluar las estructuras óseas de alrededor, la invasión a uno u otro lugar para hacer un mejor planteamiento quirúrgico.
Otra patología es el adenoma pleomorfo, que es un tumor originado en las glándulas salivales menores, que se encuentran también presentes muchas veces en las fosas nasales. Se origina en el tabique, en el septo nasal o en la fosa nasal y de ahí va invadiendo a los senos paranasales. Es un tumor que puede llegar a ser muy grande y originar un tumor maligno a partir de un adenoma pleomorfo, puede transformarse a un adenocarcinoma. Se da entre la tercera y sexta década de vida, tiene un rango etario bastante amplio. Las manifestaciones clínicas representan, o sea, se dan más frecuentemente como obstrucción nasal y epistaxis. Epistaxis es el sangrado que se origina en las fosas nasales. El tratamiento es quirúrgico y sabemos que puede ser recidivante, pero es lento el proceso de recidivo. Hablamos de otra patología que debemos tener muy presente, que se da eventualmente en, en nuestra área, o sea, se da en nuestra área. Nosotros tenemos que hacer el diagnóstico de esta patología, que es el angiofibroma o el nasoangiofibroma. Es un tumor benigno, pero es muy agresivo localmente, es expansivo, va horadando todo lo que hay alrededor, es agresivo porque va erosionando hueso, va comiendo, va ganando espacio y también es agresivo porque es muy sangrante. Como su nombre lo dice, tiene un componente angiomatoso vascular y tiene un componente fibroso. El potencial de sangrado, que está casi siempre presente, lo da el componente vascular de este tumor. Se da en adolescentes, jóvenes e incluso en niños. La sintomatología es la obstrucción nasal unilateral, el sangrado nasal y la tumoración. La tumoración cuando es pequeña eh, no se puede ver a simple vista, solamente a través de una endoscopía, pero hay veces que cuando el proceso es expansivo de largo tiempo ya puede generar deformación a nivel de la parte externa de la cara, hacia el maxilar, hacia la fosa anteriomaxilar, hacia el temporal. El diagnóstico se hace por una tomografía o resonancia magnética y una endoscopía nasal. La tomografía obviamente se pide con contraste para acercarnos más al diagnóstico. Este tumor está vascularizado por la arteria sfenopalatina y el tratamiento es quirúrgico con remoción total. Tiene una recurrencia después del tratamiento de un 6 a un 25% según lo que describen algunos estudios. Es casi exclusivo del sexo masculino, aunque nosotros debemos tomar que es exclusivo del sexo masculino. Prácticamente no se presenta en mujeres. Si hay, son excepciones. Cuando uno sospecha de un nasoangiofibroma, cuando viene un varón joven, obstrucción nasal unilateral y sangrados recurrentes. Estos cuatro síntomas nos obligan a descartar un nasoangiofibroma. Muchas veces estamos tentados al ver un tumor a tomar una biopsia. Estos tumores no se biopsian por el alto componente vascular que tienen. Biopsiamos y va a sangrar. La biopsia en consultorio, obviamente. La biopsia se podría hacer en quirófano, pero uno ya llega con el diagnóstico muy probable y con mucha frecuencia confirmamos nada más el diagnóstico con la anatomía patológica. Entonces lo ideal es programar una cirugía y que sea una biopsia excisional completa del tumor. ¿Ok? Acá vemos la imagen de dos nasoangiofibromas. En la imagen más pequeña vemos en el fondo una tumoración que está yendo que está ocupando la rinofaringe, un lado izquierdo. Y a la derecha vemos una tumoración que emerge de la rinofaringe hacia la fosa nasal. Vemos su alto componente vascular y esto es lo que le hace complicado para tomar biopsia y hace que sea una cirugía de resección bastante difícil porque sangra bastante el tumor durante el proceso quirúrgico.
El diagnóstico es endoscópico, tomográfico y eventualmente una resonancia magnética nuclear. La resonancia podemos ver que es la imagen de la izquierda, una tumoración amplia que excede los límites de la nariz. En la imagen del lado derecho, que es una tomografía simple, podemos ver un velamiento del todo el seno maxilar y toda la fosa nasal derecha y vemos cómo está empujando el tabique nasal hacia el lado izquierdo. Esto así solo, esta imagen de la derecha no nos puede decir que es un nasoangiofibroma. Esta imagen deberíamos agregarle contraste porque como es un tumor muy vascularizado va a tener una alta captación del contraste a nivel del tumor. Esto nos va a ayudar a diferenciar lo que es tumor de lo que es moco, de lo que es inflamación y poder planear una estrategia quirúrgica más efectiva. La estadificación usamos el estadiaje Seon-Chandler que divide en estadio 1, 2, 3 y 4. El estadio 1 está el tumor solamente confinado a la nasofaringe. El estadio 2 se va hacia la cavidad nasal o hacia arriba, hacia el seno esfenoidal. El estadio 3, el tumor va al menos de una de las siguientes estructuras. Puede ir al seno maxilar, al etmoides, a la fosa pterigomaxilar, a la fosa infratemporal, órbita o cuello. Y el estadio 4 es cuando tiene una extensión intracraneal. El angiofibroma, como ya dijimos, es de tratamiento quirúrgico. Como dijimos, que sangra mucho, algunos cirujanos optan por hacer una embolización previa a la cirugía. La embolización que es no es más que obstruir por medios químicos identificar primero la arteria que nutre principalmente al tumor, se obstruye esta arteria por medios químicos endovasculares y esto ayuda a que la cirugía sea menos sangrante y sea más fácil y menos riesgosa para el paciente. Otros cirujanos optan por clipar o ligar la arteria que la nutre antes de empezar la resección del tumor. Esta a veces es posible, a veces no. Pero es una cirugía bastante engorrosa, es una cirugía grande y de bastante riesgo para el paciente. A modo de citar otro tipo de tumores que se pueden presentar en la nariz, tenemos los hemangiomas, que son tumores vasculares pequeños que producen sangrados nasales y rara vez son obstructivos porque no llegan a tener el tamaño importante. Esto del tratamiento de la resección quirúrgica, que la mayoría de las veces se puede hacer en consultorio y eventualmente podemos hacer en quirófano con una sedación o anestesia general. Otro tipo de tumores son los osteomas, que son tumores benignos raros del hueso. Sabemos que toda la fosa nasal está limitada por hueso. Se dan más en el seno frontal y mucho menos frecuente en el maxilar y en el etmoides. Entre la segunda y la quinta década de vida. Es de crecimiento lento, asintomático, eventualmente puede dar deformidades y desplazamientos de la órbita, generando diplopía, dolor, cefalea, sinusitis o mucoceles. El diagnóstico es tomográfico y el tratamiento es conservador, es más que nada controlar y si genera síntomas se hace alguna medida más agresiva. Acá vemos la tomografía de un osteoma que se encuentra en la base del seno frontal, vemos cómo está ocupando todo el seno, todo el receso del seno frontal. Esto va a dificultar el libre drenaje de la secreción del seno frontal y sinusitis a repetición. En estos casos sí se pueden tener que hacer una resección quirúrgica. Tenemos los tumores nerviosos que pueden aparecer en cualquier lugar de las fosas nasales y los senos paranasales. Citamos algunos que son el schwannoma, el neurofibroma, el meningocele, que es cuando la meninge se expone y baja hacia la fosa nasal, y astrocitomas. Importante, endoscopía nasal a todos los pacientes con obstrucción nasal, a todos los pacientes que acuden a consulta por síntomas nasales, no solamente obstrucción, sino obstrucción, sangrado, rinorrea, molestia, secreción, lo que sea, endoscopía nasal a todos. Ayuda a acercarnos mucho al diagnóstico y muchas veces evitar tragarnos diagnósticos como a veces pasa. El tratamiento es la cirugía endoscópica nasal de senos paranasales para la mayoría de estas patologías.
Usamos la vía endoscópica, que con sus siglas en inglés se, se deletrea FESS, F-E-S-S, Functional Endoscopic Sinus Surgery. Y así nos vemos cuando operamos. Está generalmente un cirujano, un ayudante, miramos a la pantalla y el endoscopio está dentro de la fosa nasal. Muchas gracias. Cualquier pregunta me quedo a disposición de ustedes y conversamos cuando quieran. Gracias.